Naomi Klein nació en Montreal en 1970. Es una periodista galardonada con varios premios y colaboradora habitual en The Nation y en The Guardian. Naomi Klein es la autora del bestseller internacional No Logo, El poder de las marcas, con más de 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo y que ha sido traducido a 28 idiomas. Tras el éxito de No Logo, en 2002 publicó una recopilación de sus ensayos y trabajos periodísticos al que tituló Vallas y ventanas, despachos desde las trincheras del debate sobre la globalización. 2 años después, en 2004, estrenó The Tech, un documental cinematográfico sobre las fábricas ocupadas en Argentina, coproducido con el director Avi Loes. Este documental estuvo en la selección oficial de la Bienal de Venecia y obtuvo el premio del jurado al mejor documental en el Festival de Cine de Los Ángeles del American Film Institute. Durante este mismo año, Klein fue galardonada con el premio James Aronson al periodismo de justicia social por sus reportajes desde Irak publicados en Harper's Magazine. Naomi ha sido titular de la cátedra Mellembed en la London School of Economics y es doctora honoris causa en leyes por la Universidad de King's College de Nueva Escocia. Alcanzó el puesto 11º, el más alto logrado por una mujer, en el Sondeo Global de Intelectuales, un listado de los intelectuales más relevantes del mundo que confecciona la revista Prospect, junto con la revista Foreign Policy. En la introducción, la autora va narrando sus vivencias de acuerdo a su infancia en Toronto y bueno, relaciona lo que era el Toronto industrial con las nuevas marcas que iban apareciendo. Luego también menciona el trabajo de los obreros del llamado tercer mundo, tanto para Nike, para Gap. Menciona las condiciones de trabajo, las cuales eran muy adversas, tanto en países llamados de la banda tropical, donde les hace una pregunta, qué es lo que estaban haciendo, y no sabían lo que estaban haciendo porque ellos, no, estos son jackets o algo así, mencionaba, y aclara que como están en una zona tropical, no tienen, digamos, la noción de lo que están haciendo, porque ellos no lo usan. Y marca el ejemplo de Yakarta también. Luego el ejemplo, acá vemos en la imagen una graficación o una idea de lo que es la cultura global que ella enmarca. Además, remarca la importancia de la fuerza de estas transnacionales en cada país y también algo importante que son los eslogans de cada marca. Acá vamos a ver un ejemplo de los eslogans de IBM, Soluciones para un pequeño planeta, el conocido de Adidas, también el de Nike. Luego viene el de Sony, con sus consolas de videojuegos, tanto PlayStation 4, la nueva PlayStation 5 que viene ahora, y también un otro gigante que es el de Microsoft. Además, remarca la historia de los conflictos, como veremos ahora el primero de ellos de McDonald's. Bueno, acá se ven, digamos, las protestas de una localidad mexicana, que son las Aguas, donde protestan contra la instalación de un McDonald's, ¿no? Entre los ejemplos que ella que da la autora. Ahora a continuación veremos un pequeño informe sobre el papel de Shell también y las consecuencias que tiene. Destrucción ambiental y contaminación han sido las consecuencias de años de explotación petrolera por parte de transnacionales en la delta del Níger. Esto es en Nigeria. Nuestro compañero Javier Aldecoa nos tiene los detalles. Saludos, la verdad estamos viendo aquí quizá una de las tierras más afectadas
por el abuso de las compañías petroleras. Aquí Shell extraía el petróleo. De hecho, vemos ahí detrás de mí uno de los pozos de petróleo desde donde Shell extraía este material. Lo que vemos también es una tierra totalmente devastada. Aquí nos decían había cocodrilos, había monos, había un ecosistema riquísimo, y ahora lo que vemos es, como decía, una tierra devastada, no hay absolutamente nada, todo está contaminado. Hay un olor extraordinariamente fuerte a petróleo. Desde el 93 Shell no puede seguir excavando para buscar petróleo, pero mantiene aquí sus instalaciones que las taponó con cemento para, en el caso de que el futuro, pueda volverlas a utilizar. Sin embargo, durante todos estos años, desde el 93 hasta ahora, no ha mantenido todas las tuberías que tiene aquí, y eso ha hecho que se han provocado derrames. En el 2008 y el 2009 hubo grandes derrames de petróleo en esta zona, destruyeron la zona, nos decían, tardaron 60 días la primera vez y 72 días la segunda vez en reaccionar y venir a poner solución al problema. Y ahora un pequeño documental de Amnistía Internacional sobre este conflicto de Shell en Nigeria. También remarca las diferentes batallas comerciales que se han dado. Por ejemplo, la que ya hemos visto en los videos y películas de Adidas y Puma, más en la actualidad del conflicto Nike contra Adidas, que se ve mucho en las competencias, tanto Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, Champions League, Libertadores, se ve mucho. Además, en Alemania, el conflicto BMW, Audi y Mercedes, de la pelea por el control del mercado. Luego, en el ámbito informático, Microsoft contra Apple, ha sido y es una batalla importante. Luego, en el ámbito de los celulares, de los smartphones, Apple contra Samsung, con su iPhone y los diferentes Galaxy. Luego, un poco más a los 90, alguien se acordará la pelea Sega-Nintendo, que terminó en la debacle de Sega, que fueron muchas decisiones desacertadas. Hoy, en la actualidad, Xbox One contra PS4, que ya están con la PS5 y la Xbox 10. Luego, algo más rico sería la pelea entre McDonald's y Burger King, con una gran batalla comercial. También, ahora a continuación, otra que también es Pepsi contra Coca-Cola. Desde principios del siglo XX están peleando por la fórmula y diferentes controversias que se han dado. Para finalizar, una pelea importante es la de hoy en día, pelea o controversia también, es Bayer cuando compró Monsanto. Luego de esta compra, lo que se sucedió fue que Bayer tuvo que vender parte de su división genética a BASF, también alemana, por el conflicto generado. A continuación veremos un mini documental sobre las protestas contra Bayer y un cambio en el logo de Monsanto. Fin de semana de movilizaciones en diversos países del mundo contra la multinacional Bayer Monsanto, productora del glifosato, una sustancia para fabricar herbicidas cuyo uso ha provocado diversos casos de cáncer. Desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por México, Portugal o Alemania, los manifestantes contra los gigantes de la agroquímica han salido a las calles. Significativas han sido las protestas en Francia, concretamente en Rennes y en Montpellier. Solo en Estados Unidos, la multinacional, que afronta miles de procesos judiciales, ha sido condenada en 3 ocasiones a indemnizaciones multimillonarias al considerar el glifosato un factor sustancial en la aparición de linfomas cancerígenos. Bayer borrará del mapa el nombre de la compañía Monsanto. La multinacional alemana compra al gigante estadounidense de los pesticidas y los transgénicos.
El nombre desaparece, pero sus productos estrella, como el glifosato, un herbicida señalado por sus efectos cancerígenos, seguirán en el mercado y pasarán a formar parte de la cartera de productos de Bayer. Pese a la petición de numerosos Estados miembros, la Unión Europea renovó el año pasado la autorización para su comercialización durante otros 5 años. En algunos países, como Italia, su uso está restringido. Una operación valorada en 63.000 millones de dólares, unos 53.000 millones de euros. Se trata de la mayor adquisición de una multinacional alemana en el exterior. El objetivo de Bayer es reforzar su división de agroquímica, la de mayor peso en el grupo tras la farmacéutica. Bueno, lo que son, digamos, las películas que se pueden relacionar, podemos encontrarla referida a McDonald's, Super Size Me, de acuerdo al hombre que pasa casi un mes comiendo pura comida chatarra. Luego el caso de Enron, un gran negociado estadounidense con implicancias políticas. Una verdad incómoda que la vimos sobre el cambio climático global de Al Gore. Luego viene Psycho de Michael Moore sobre el papel de las grandes corporaciones médicas en Estados Unidos y la salud universal, entre comillas. Luego hay una, se llama Gasland, sobre el tema de la extracción de gas, el fracking en Estados Unidos y la contaminación que conlleva. Luego Ford contra Ferrari, una lucha sobre las carreras de Le Mans en los 60 de las dos grandes marcas, la que vimos, duelo de hermanos sobre el conflicto Adidas-Puma y todo lo que es referido a eso. Luego una que vimos la mayoría, que es sobre, digamos, el lobo de Wall Street, cómo se construye una marca y cómo puede caer también una marca. Algo parecido es el Lord de la Guerra, el Señor de la Guerra, con Nicolas Cage, también sobre Wall Street. Luego viene Startup.com, también sobre el auge de el crecimiento de una marca y la caída y todos los problemas que conlleva. Y finalmente también podemos mencionar a Steve Jobs, una película sobre la vida y la obra de este personaje y la fundación de Apple, por ejemplo. Durante mucho tiempo, la fabricación de artículos siguió siendo el centro de todas las economías industriales, pero hacia la década de 1980 fueron impulsados por años de recesión. Algunas fábricas más poderosas del mundo comenzaron a tambalearse. Eran demasiado grandes, tenían muchas propiedades y empleados, y que estaban atadas a demasiadas cosas. Hacia la misma época apareció un nuevo tipo de organización que disputó a las antiguas compañías estadounidenses su cuota de mercado. Estas compañías plantearon la tesis de que la producción de bienes solo es un aspecto secundario de sus operaciones y que gracias al liberalismo comercial y a las reformas laborales estaban en condiciones de fabricar sus productos por medio de contratistas, muchos de ellos extranjeros. Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, sino imágenes de sus marcas. Los orígenes de la idea de las marcas o publicidad suelen mezclarse porque son cosas diferentes. Publicitar los productos es solo un aspecto del plan mayor de la marca, como lo son también el patrocinio o las licencias comerciales. La marca es como el significado esencial de la empresa moderna y la publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado. Las primeras compañías de publicidad masivas empezaron en la segunda mitad del siglo XIX. Se relacionaban más con la publicidad que con las marcas. Los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia de un nuevo invento y luego convencerles de que sus vidas serían mejores si utilizaban automóviles en vez de carros de caballo. Lo que diferenció los primeros intentos de imponer marcas de la comercialización corriente fue el hecho de que el mercado se vio inundado con productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. Así fue que el papel de la publicidad cambió y dejó de consistir en boletines informativos sobre los productos para pasar a construir una imagen relacionada con la versión de los productos que se fabricaban bajo una marca determinada. La primera tarea de la creación de las marcas consistía en encontrar nombres adecuados
para artículos genéricos como el azúcar, la harina, el jabón y los cereales. En la década de 1880 se impulsaron logros empresariales o artículos de producción masiva. Se crea un lenguaje nacional de marcas que reemplaza al comerciante local como vínculo entre el consumidor y los productos. La mayoría de las compañías publicitarias de fines del siglo XIX y del comienzo del siglo XX empleaban un conjunto de normas rígida y pseudocientífica. A principios de la década del 20, se revirtió esta situación y se planteaba que las marcas pueden producir sentimientos, algo personal, algo cálido y algo humano. A finales de la década del 40, evolucionó la conciencia empresarial. Los publicitarios dejaron de ser considerados como vendedores ambulantes y pasaron a verse como los reyes filosóficos de la cultura comercial. Las agencias publicitarias empezaron a investigar los productos individuales y sus atributos, y las indujo a hacer un examen psicológico y antropológico de lo que significaban las marcas para la cultura y para la vida de la gente. El mundo de la producción tardó varias décadas en adaptarse al cambio de la era de la publicidad, que ahora podía decir que los gastos de propaganda representaban algo más que una estrategia de venta. Mientras más se gastaba, más crecía el valor de la empresa. Se trataba de mejorar el envoltorio, como convenios de patrocinio, en imaginar nuevas zonas donde extender la marca y también en estudiar constantemente el espíritu de la época. La evolución de las marcas atravesó un episodio terrorífico. El 2 de abril de 1993, la propia publicidad se puso entredicho por las mismas marcas. Aquel día se lo conoce como el Viernes de Marlboro. Sucedió cuando Philip Morrison anunció que iba a reducir un 20% el precio de los cigarrillos para competir con las marcas baratas que la estaban robando el mercado. Esto produjo un desplome en la cotización de la bolsa de Wall Street sobre la fabricación de productos del hogar. Ahora, la inversión del capital financiero en publicidad y en el renombre no valía, solamente el precio. Mientras tanto, en el mercado informático se veía inundado con aparatos más baratos, lo que obligó a IBM a reducir sus precios. En la década del 80, las marcas estadounidenses empleaban un 70% del total de su presupuesto de marketing en publicidad y el 30% en otras clases de promoción. En la década del 90, esta proporción se revirtió. Apareció el pánico en las agencias de la publicidad. Las empresas que se salvaron de la crisis fueron las que prefirieron el marketing del valor. Así que la verdadera lección del Viernes del Marlboro fue plantear a la vez los dos elementos más significativos del marketing y del consumismo de la década del 90. La marca se autoinventaba cada vez y actuaba como una esponja de culturas, absorbiendo el entorno y alimentándose de él. Ahora los consumidores no creen verdaderamente que haya una gran diferencia entre los productos y por eso las marcas deben establecer relaciones emocionales. La marca como experiencia, como estilo de vida. Los anuncios de las empresas o productos se posicionan a través de valores, la personalidad y su carácter. Y por último, los invito a ver un video en el cual para que tengan en consideración cómo la publicidad maneja todo lo que tiene que ver con la parte emocional de una persona y cómo una sola palabra queda impresa en nuestras mentes. Por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos para poder ver el video. Hola, somos Argentina. Y si hay algo que nos define, es la diversidad. En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes. Algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza
sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950 recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos 2 premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. Tenemos 4 unicornios tecnológicos, 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Oscar y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad. Fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina, Buenos Aires 2023. Sean todos bienvenidos. Hola Bache, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, a mí me tocó el capítulo 4, las marcas y la enseñanza, para ubicarnos en un contexto espacial y temporal. Estaríamos en Canadá y sobre todo en Estados Unidos durante la década de los 80 y los 90. ¿Qué sucede durante esta década? Bueno, se empieza a hacer necesaria cada vez más las nuevas tecnologías dentro de las escuelas, ya sean computadoras, internet o cámaras de video, por ejemplo, ¿no? Ya que el mercado laboral de esos países comienza a demandar trabajadores que tengan experiencia o conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Por otro lado, las marcas siempre habían visto en las escuelas un mercado importante donde introducir sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con las escuelas? Sobre todo en las zonas pobres, muchas no disponían de fondos para obtener esas tecnologías. ¿Y cuál era el rol del Estado en ambos países? Digamos, bueno, el Estado sí financiaba en algunas escuelas las tecnologías, pero al financiar esas tecnologías ajustaba en otras áreas, ¿no? Como son materias como educación física o música. Entonces, las escuelas, al verse escasas de fondos, deben recurrir a las empresas. Y las empresas se comienzan a firmar contratos, ¿no? Entre escuelas y empresas, millonarios muchas veces, y se introducen mediante la publicidad. Empiezan a bombardear a los chicos con publicidades. Por ejemplo, de un programa educativo, de cada 12 minutos del programa, 2 eran de publicidad. Y lo bueno que tenía este método para las empresas es que en los contratos se especificaba que no se podía cambiar, obviamente, porque era el programa educativo. Y por otro lado, los profesores tampoco podían bajarle el volumen. Así que sí o sí era obligatorio que los chicos consumieran, ¿sí?, la publicidad. Esa fue la primera forma de entrada. Después empezaron a descubrir otras maneras, ¿sí? Como por ejemplo algo que para nosotros hoy es tan común, en esa época era algo como nuevo, que las empresas llevaban sus propios navegadores de internet
preinstalados, digamos, y cuando los chicos los usaban, rastreaban sus preferencias. Como sucede hoy en día, y está normal que nosotros decimos televisor y a los 3 días nos aparecen anuncios por todos lados de televisores en venta. También otra de las maneras era guías de estudio, sobre todo para alumnos de primaria, en base a películas infantiles que se estrenaran pronto. Se empieza a disfrazar como actividad educativa ámbitos, digamos, del marketing o de la mercadotecnia. Esos contratos generalmente se firmaban a puertas cerradas, tenían cláusulas que llegaban a limitar la libertad de expresión. ¿Sí? Básicamente las escuelas, nadie dentro de las escuelas podía hacer un comentario negativo sobre X marca, porque automáticamente si los directivos se enteraban de esa falta, el contrato se anulaba. Y estos contratos no eran muchas veces por poco dinero. Un contrato con una escuela importante a 5 años llegaba a equivaler a 25 millones de dólares. Por otro lado, bajo el sponsoreo o premios al mérito, las empresas pasan de ver a la escuela no tanto como un mercado, sino ya como una fábrica. Empiezan a dar fondos para que las distintas escuelas empiezan a dibujar, por ejemplo, modelos de zapatillas, y el que estuviera mejor ganaba el premio, obviamente. Entonces se empieza a fomentar así una rivalidad, por ejemplo, entre escuelas de marcas. No voy a decir ninguna marca en particular porque no sabemos si vamos a subir el video a YouTube, y si decimos alguna marca particular nos bajan el video automáticamente. Pero hay una rivalidad, por ejemplo, entre las escuelas que están patrocinadas por las zapatillas de las 3 tiras y las que tiene la marca de una pipa. Ya se habrán dado cuenta. Lo mismo para las marcas de gaseosas o de comidas rápidas. ¿Sí? Y muchas veces esos canales educativos, tachan a la figura de los profesores y a los docentes y a los libros de texto como anticuados. O sea que lo único que estaría bien sería observar solamente y aprender a través, sí, de ese canal. Hubo unos casos, los menos, en que las escuelas llegaron a poner límites en los contratos, sí, que no limitaran la libertad de expresión, pero generalmente eran las escuelas que estaban en mejor posición económica, por ejemplo, para resistir el embate de las empresas. Y ahora se preguntarán, ¿por qué no hubo movimientos de oposición a esta inundación de publicidad en las escuelas? Sí hubo movimientos de oposición, sobre todo de los padres y también de los profesores, pero ¿qué pasa? En estos países, los chicos en esa época, calculo que ahora también, estaban bombardeados gran parte del día por publicidad. En cualquier lado que iban, había publicidad. Si miraban tele, obviamente había publicidad. Si viajaban en colectivo, había publicidad. En las ciudades, en las calles, había afiches pegados. Había publicidad por todos lados. Así que, ¿qué le iba a hacer que tuvieran más publicidad en la escuela si ya estaban acostumbrados? Si además esto dejaba fondos millonarios. Así que no les quedó otra que aceptar las preposiciones de las empresas, ¿no? Y con esto estaría finalizando el capítulo. Como tarea, si quieren denominarlo así, les voy a dejar unos enlaces de un capítulo de Los Simpsons, uno de los primeros capítulos de la primera temporada del año 1990, y a ver si encuentran alguna analogía o si pueden establecer alguna relación con lo que acabo de hablar. No tienen que presentar nada escrito, solamente mirar a ver lo que encuentran. Después lo comentan si quieren a través del grupo. Les voy a dejar el enlace, no sé si en WhatsApp o en el video de YouTube, veremos a la noche. Así que eso fue todo. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y que no se hayan aburrido.